fuerza. Venezuela amanece en unidad porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena para Venezuela. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. Fuerza de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy quisiera empezar el programa en esta madrugada del lunes 12 de marzo con una pregunta. ¿Recuerda usted cuándo pudo hacer en su casa una parrilla con su familia? ¿Recuerda usted al menos cuál fue la última vez en su plato, en su mesa, un bistec, un churrasco adornó la estancia? ¿No lo recuerda? Bueno, usted sabe que eso ocurre no porque usted se haya vuelto bruscamente vegetariano. Usted sabe que eso ocurre por lo tremendamente difícil que se ha vuelto poner carne en la mesa del venezolano, en la dieta del venezolano. Pues quizá por eso mismo le extraña a usted la siguiente información. José Trujillo, copropietario del Fondo Afectado, informa que los indígenas atacaron a funcionarios del ejército cuando trataron de mediar para recuperar el rebaño. Las 233 cabezas de ganado robadas el pasado 24 de febrero están valoradas en 100.000 millones de bolívares y generó una merma en la producción de 430 litros de leche diarios, según el diario zuliano La Verdad. Las autoridades de seguridad tienen ubicado el rebaño en el sector del Toromo, en la Sierra de Perijá, dentro de la zona de demarcación indígena. Están las 223 cabezas de ganado que fueron robadas el pasado 24 de febrero en la hacienda Los Jobos. Pero por tratarse de un territorio de Yucpas, los cuerpos de seguridad no actúan. Es una circunstancia extraña, ¿no? Porque resulta que son los mismos dirigentes de la comunidad Yucpa quienes indican que los perpetradores del no son representantes de esa comunidad, sino que constituyen una banda delincuencial que están utilizando territorios de demarcación indígena para perpetrar este tipo de robos. Para que nos hable del tema, tenemos en línea al señor Armando Chacín. Armando Chacín es presidente de Fegalago, está por cierto próximo a entregar el cargo, pero está por supuesto al frente de su responsabilidad aún y tiene toda la información sobre el particular. Fegalago es la Federación de Ganaderos del Sur del Lago. Señor Chacín, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cómo es esto de que se pueden robar un rebaño de 100.000 millones de bolívares y ninguna autoridad puede hacer nada? Le escuchamos. Buenos días, Chugo. De alguna forma, después de la demarcación indígena que debió de haber traído beneficios a comunidades indígenas, pero también debió de haber traído paz para los productores agropecuarios a ella, eso no fue posible. Todo lo que cae dentro de la demarcación indígena, todo lo que cae dentro del territorio indígena, las autoridades venezolanas no son capaces de volverlo a devolver nuevamente a sus legítimos dueños. Se hacen los tontos, se hacen los ciegos, exactamente no hacen caso porque es un territorio que pertenece a Venezuela y básicamente allí hay cualquier cantidad de insurgentes colombianos, allí también la delincuencia, pero también hay dirigentes o caciques de las comunidades indígenas que de alguna forma participan también en estos robos. Si ellos no estuvieran participando en estos robos, devolvieran el ganado y ellos mismos fueron los que enfrentaron a esta delegación que fue solamente como a tratar de mediar entre las partes para que devolvieran, pero una vez que obtuvieron que le rompieron 4 vidrios a una unidad, ya eso fue suficiente para ellos desistir y no poder devolverle a los dueños esto. Esto está pasando reiteradamente. Desde el año pasado para acá ya hemos contabilizado más de 6.000 animales que ni siquiera llegan a las carnicerías venezolanas. Muchos de ellos pasan la frontera hacia Colombia.
es un negocio muy lucrativo, es un negocio bastante beneficioso para el que lo haga porque es robado, no tiene absolutamente ningún costo y además de eso, tampoco tiene ninguna pena, a pesar de que tenemos leyes que pechan este tipo de delitos. No hay posibilidad alguna de que la fuerza, no hay posibilidad alguna de que los que deben de vigilar la frontera la vigilen. Es un territorio que quedó allí como un hotel para delinquir, como una zona de despeje. Yo recuerdo aquellas palabras del difunto presidente Chávez, que Venezuela no colindaba con Colombia, que Venezuela colindaba con la FARC, y eso es cierto. Allí estamos colindando con ellos, porque es un territorio que las autoridades venezolanas no ponen allí los puntos sobre las IE. Estamos conversando con Armando Chacín, él es presidente de la Federación de Ganaderos del Sur del Lago. Señor Chacín, quisiera que nos puntualizara dos aspectos de lo que nos acaba de afirmar. En primer lugar, que la delegación de las autoridades venezolanas, entiendo que de los militares del ejército venezolano, no fue a recuperar lo robado, sino a mediar, ¿no? Entiendo. Y en segundo lugar, que los perpetradores de este robo, en vez de mediar con estas personas, lo que hicieron fue agredir a los efectivos militares. ¿Eso es correcto? Correcto, y eran integrantes, lo que hicieron el enfrentamiento, dicho por las personas que subieron allí, que no solamente fueron militares, sino representantes de la finca, que fueron a acompañar y a decirles en dónde estaba el ganado. Dicen que los que bajaron a esa unidad eran integrantes de la comunidad Yupa, y inclusive los nombran con nombre y apellido, cosa que yo no debo hacer porque no tengo la certeza, no estaba allí, pero los nombran con nombre y apellido porque son personas conocidas. Dicen el cacique fulano que estaba aquí, está en un territorio que está entre la hacienda, que lo que era antes la hacienda Maracay, y lo que se quedó de la demarcación, lo que era Campo Libre, más o menos en ese territorio de allí, en el sector Cunana. Le hago la pregunta al señor Chacín, estamos conversando con Armando Chacín, presidente de FEGALAGO, porque son numerosísimos los casos de ciudadanos venezolanos, estudiantes, muchos de ellos, que por sencillamente estar en algún sitio son detenidos e imputados por supuesto asalto al centinela, que es una modalidad legal para señalarlos, acusarlos como agresión a un militar. Entonces nos llama muchísimo la atención que sujetos hayan agredido a una comisión de funcionarios y no haya prácticamente ninguna reacción. También nos decía usted que en el curso de un año, o mejor dicho, defínanos en qué lapso es que se ha producido el extravío, robo, o bueno, eso se llama cuatrerismo, de casi 6.000 animales, abigeato de casi 6.000 reses. Si la agresión en este fondo, el robo de 233 cabezas de ganado es grave, bueno, esto de 6.000 animales es extremadamente lesivo a los intereses del país. Esto ocurre ¿en qué periodo de tiempo, en qué lapso? Estamos hablando del año 2017 y lo que va en cuenta del 2018. Estos fines de semana que han transcurrido, 2 fines de semana, uno se metieron en la finca Arenales, sustrajeron 70 animales y han ido hasta otra finca aledaña. Lastimosamente muchos productores agropecuarios han tenido que sacar el ganado, dejando en abandono las unidades de producción, pues no tienen resguardo de las autoridades. Allí absolutamente nada sucede. En cuenta está el gobernador del estado, en cuenta está el secretario de Desarrollo Agropecuario, en cuenta está toda la Secretaría de Seguridad totalmente del estado. Se les ha pedido rendición de que nos digan a ver qué va a pasar con eso, y bueno, absolutamente nada. Supuestamente eso lo pasaron al Ministerio de Indígena, se va al Ministerio Indígena y dicen que no están en cuenta. Totalmente ha sido un ping-pong lo que estamos jugando con este hecho flagrante, porque de alguna forma es flagrante, en donde hay todavía están los animales allí, no se va ni se actúa con las autoridades, debido a que, bueno,
a que tienen permiso esta persona para delinquir. Parece que la cédula de estos venezolanos, la cédula de estos delincuentes venezolanos valiera más o tuviera mejor peso que la cédula de productores agropecuarios, que a pesar de la calamidad que estamos viviendo para poder producir un kilo de queso o para poder producir un litro de leche, todavía estamos de pie tratando de enviar pues, a los mercados venezolanos la poca producción que ya se encuentra. A pesar de eso, se roban 6.000 animales en un año y 4 meses, y las autoridades absolutamente hacen nada bajo el mermado rebaño que tenemos nosotros en Venezuela, que está muy por debajo de 10 millones de cabezas, y que debiéramos de tener 30 millones de cabezas. Es prácticamente lo que le están diciendo las autoridades: roben todo lo que puedan robar, porque ustedes tienen permiso absoluto para hacerlo. Yo creo que eso es básicamente un llamado a la delincuencia, y nosotros hacemos un llamado pues a las autoridades a que pongan seguridad para que podamos nosotros seguir haciendo lo que sabemos hacer en el momento más grave de hambre que sufre Venezuela, en donde nosotros ya no nos importa ganar, sino no sostener por lo menos nuestras unidades de producción y tratar de ayudar un poco en la hambruna que se nos avecina. Muchísimas gracias a Armando Chacín, el expresidente de la Federación de Ganaderos del Sur del Lago, por esta denuncia que hace y este llamado angustioso que hace a las autoridades. Él dice, ¿será que las cédulas de identidad de estos delincuentes tienen algún signo especial? Quizás, pero tienen un código QR, ¿no? Que les permita impunidad absoluta. Lo cierto es que dice Armando Chacín algo muy importante. Dice que esta sangría, este saqueo de reses afecta a un rebaño ya mermado. En días pasados, el director de investigación de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción estima que al menos hay un déficit de 72% de carne bovina para poder cubrir la demanda nacional, de carne de res para poder cubrir la demanda nacional, lo que representa 1.863.665 cabezas de ganado. Esa fue la denuncia que hizo Josman Guevara, director de investigación de la ONG Ciudadanía en Acción, y lo tenemos en línea en este momento. Josman, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Explícanos cómo está ocurriendo esto, es decir, cómo las autoridades permiten el saqueo que acaba de denunciar Armando Chacín en un contexto en que el rebaño nacional no cubre ni de lejos los requerimientos del consumo interno, tal como tú lo has señalado en esta denuncia. Te escuchamos. Buenos días, Chubo. Fíjate, si nosotros el día jueves fuimos a interpretar un documento del Ministerio de Agricultura y Tierras, exactamente el ministro Wilmar Castro Soteldo, haciendo una alerta sobre la capacidad productiva de la carne bovina. Fíjate, en los últimos 5 años, que comprenden de 2012 a 2017, tuvimos una reducción de al menos el 35% de la producción de carne en Venezuela. ¿Qué significa esto? Significan 190.000 toneladas de carne menos que están siendo producidas y no están siendo comerciadas en Venezuela directamente. Como ya tú nombraste, nosotros hicimos una proyección para el año 2018 y tenemos que al menos el 72% de la carne bovina no va a poder ser la capacidad del al menos. El déficit de la demanda no va a poder ser cubierta. Son 770.000 toneladas que el venezolano no va a tener en su carro. ¿Qué queremos decir con esto? En 2017 tuvimos un consumo aproximado, promediado de carne de 10.84 kilos de carne por habitante. Para este año podemos caer a 8.94 kilos de carne. Para que tengas una idea, FAO recomienda 2.75 kilos de carne al mes por habitante. Este año podemos llegar a números rojos de 750 gramos. No estamos consumiendo ni un solo kilo de carne por habitante. Estamos escuchando a Josman Guevara, un joven venezolano que es director de investigación de la organización gubernamental Ciudadanía en Acción, organización que se ha caracterizado por dar datos importantes en materia de la situación agroalimentaria en el país. Josman nos dice que ustedes presentaron este documento, que fueron ante el Ministerio de Alimentación, cifras en mano, datos en mano. ¿Qué respuesta obtuvieron? ¿Se obtuvieron alguna por parte de los representantes del Ejecutivo? Mira, y hasta ahora no hemos
tenido ninguna respuesta. Ya nosotros nos hemos acercado a distintos entes gubernamentales. Lo más rico de la situación para el consumo de carne en Venezuela podría no ser solo las cantidades, sino que solo el 45% de la carne procesada en Venezuela es procesada correctamente por los mataderos autorizados. El 55% de la carne está siendo llevada a salas de matanza extrabursátiles que no cumplen los requerimientos jurídicos ni los requerimientos sanitarios para poder realizar el procesamiento de la carne. Bien, nosotros le interpusimos el documento al ministro donde hacíamos las alertas y donde también hicimos una serie de propuestas. La primera propuesta es sincerar las cifras. Nosotros necesitamos estimar y cuantificar qué tan grave es el problema nutricional en Venezuela para poder realizar estrategias y las políticas públicas necesarias para que el venezolano pueda comer con tranquilidad. Si nosotros no sinceramos las cifras, no vamos a poder lograr eso. Lo siguiente, que yo creo que es una medida que evidentemente a ellos no les gusta mucho, es realizar una mesa de trabajo entre el sector privado y el sector público. Nosotros necesitamos aumentar la producción de carne bovina menos en 1 millón de cabezas de ganado. Eso significa 410.000 toneladas de carne que estarían siendo comerciadas directamente en un año. Eso como una medida a largo plazo. Como una medida a corto plazo, necesitamos que se prioricen las importaciones de insumos bovinos en Venezuela, tanto por tierra como por mar. ¿Para qué? Para poder cubrir la necesidad de este año. Sabemos que hacer crecer el rebaño que se lleva a los mataderos en un millón de cabezas de ganado no se logra de un día a otro, y por eso nosotros pedimos que se priorice la importación. Como tercer punto, pedimos la atención de las salas de matanza. No es posible que esto esté ocurriendo. ¿Qué está pasando? Que los agentes no están revisando los graves problemas de salubridad que presenta la carne en Venezuela. Josman, queremos agradecerte vivamente que nos hayas compartido con la audiencia de Radio Caracas Radio esta información. Era Josman Guevara, director de la organización no gubernamental Ciudadanía en Acción, diciéndonos que no solamente hay un déficit severo, nos dice 73% de carne de res para el consumo humano, sino que además la que está disponible, la que se puede acceder, buena parte de ella es resultado de mataderos, de salas de matanza que no se rigen por los estándares de higiene necesarios. Una situación realmente muy, muy delicada. Con esta situación insólita, pues empezamos el programa preguntándole a usted que nos está escuchando, usted señora, usted señor que nos está escuchando, usted joven que nos está escuchando, ¿hace cuánto tiempo no se brinda usted a sí mismo o a su familia un jugoso bistec, ¿no? Un churrasco, una parrilla? ¿Hace cuánto tiempo no está la carne en su dieta, en su mesa, para usted, para sus hijos? Ah, bueno, sepa, ¿no? Hay delincuentes que se están robando impunemente parte del rebaño nacional y no hay autoridad que le ponga coto a ello, por un lado, y por otro lado tenemos frente a estas denuncias sobre el déficit que está sufriendo el país, un silencio sepulcral por parte de las autoridades. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la opinión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Fuo Torrealba por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Fuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
comentamos en el primer segmento del programa lo que está ocurriendo en el sector primario de la economía, concretamente con los productores agropecuarios. Ahora vamos a ver qué está pasando en el sector transformador. Estamos en el Día de la Industria en Venezuela, estamos en vísperas del Día de la Industria de nuestro país, y el gran titular de apertura del día 2001 de la mañana de hoy es el siguiente: con industria, 2 puntos, 44% de las fábricas están a punto de cierre. El gremio reporta cifras lapidarias en su día nacional. El sector trabaja a 24% de su capacidad. A problemas como la evaluación de inflación y aumento compulsivo de sueldos se une la fuga de talentos y el ausentismo laboral por falta de transporte. Ya habían señalado las autoridades de Colindustria la merma en la cantidad de establecimientos industriales. Ahora resulta que los que quedan, esos establecimientos industriales, 44%, casi la mitad de ellos están a punto de cierre. Para que nos dé detalles sobre esta muy delicada información, tenemos en línea a Juan Pablo Olalquiaga, quien es precisamente presidente de Colindustria. Doctor Olalquiaga, muy buenos días. Estamos. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Bueno, efectivamente el parque industrial venezolano se ha venido contrayendo de una manera significativa. Yo decía, he dicho en muchas oportunidades que la cantidad de industrias que existen en este momento asciende a tan solo unas 3.800, de las cuales unas 600 son del Estado y el resto de unas 3.200 corresponden al sector privado. Para ponerte eso en perspectiva, en México existe la Colindustria mexicana, representa un poco más de 1 millón de industrias. Si tuviésemos que hacer una comparación en cuántas empresas industriales existe por cada 1.000 habitantes, y si nosotros los venezolanos tuviésemos la misma densidad industrial que tiene México, pues nosotros los venezolanos deberíamos tener unas 240.000 empresas industriales, pero tenemos tan solo 3.800. Entonces, no siendo México, somos un país del primer mundo. México es un país muy desarrollado, pero no es un país del primer mundo. Eso te pone en perspectiva la lastimosa situación en la cual se encuentra Venezuela, y te das cuenta cuando ha caído el volumen de producción de petróleo, pues los venezolanos estamos en este momento, debido a este empobrecimiento en términos industrial que tenemos, estamos condenados a no tener la cantidad de bienes que los venezolanos necesitamos como para el sostenimiento regular de nuestra vida cotidiana. Así que este efecto de pocas empresas que además trabajan a una fracción de su capacidad de instalada, es decir, el 24%, lo cual en términos históricos ha sido el punto más bajo que ha habido en este proceso de disminución de actividad como consecuencia de la hiperinflación, que la hiperinflación lo que va causando es una disminución muy fuerte en términos del poder adquisitivo de los consumidores, que lleva a que las fábricas no puedan vender gran parte de los productos que van produciendo, pues termina siendo una roca tan grande, un peso tan fuerte que tiene el sector industrial, que al final muchas de las empresas no se van a poder sostener. Y lo que va pasando es que se va quedando sin aún más bienes, sin aún más puestos de trabajo, y vamos avanzando en este proceso de colapso que la industria va teniendo, que la economía va teniendo y que el país va teniendo. Estamos hablando con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Colindustria. Juan Pablo, quisiera hacer contigo 2 precisiones. La primera tiene que ver sobre un dato histórico. Fue precisamente a partir de los tempranos años 60, tras el advenimiento de la democracia en Venezuela, cuando en el marco de la política de sustitución de importaciones se produce el inicio y desarrollo de una industria, de un sector industrial en Venezuela, industrial manufacturero fuerte. Te pregunto, ¿sería correcto decir que estos 18 años hemos tenido más bien una suerte de contrarrevolución industrial? Es decir, en vez de la política de sustitución de importaciones, ha habido una política sistemática
de sustitución de producción propia, de producción local, de producción nacional, por importaciones desaforadas. ¿Eso sería correcto, en tu opinión, desde el punto de vista histórico? Bueno, yo diría que tienes absolutamente toda la razón, Chugo. Tan tienes la razón que en los años 2007 o 2008, cuando estábamos en ese auge muy marcado de importaciones, una ministra de Industria de la presidente Chávez, no recuerdo si era de Industria, ministro, era de otro ministerio, pero del presidente Chávez, del difunto presidente Chávez, que decía que en Venezuela se podía importar todo, y como teníamos petróleo no teníamos que fabricar nada. Recuerda que esos eran los momentos en los cuales, si bien tenemos un alto volumen de producción petrolera como consecuencia de que el nivel de deterioro de la industria petrolera todavía no había alcanzado los niveles que tiene hoy día en términos de volumen de producción. En aquel momento se producían unos 2.8 millones de barriles diarios, ya por debajo de los 3.2 millones de barriles diarios que se produjeron en el último pico venezolano. Pero además se producía una composición de petróleo que no requería que hubiese que importar ni crudos livianos como para mezclarlos con los pesados, como sucede hoy en día, como para poder manipular el petróleo exportable venezolano, ni tampoco teníamos que importar gasolina o como se importa hoy en día, o plástico como se importa hoy en día. La petroquímica no puede producir. Entonces eso, aunado a los altos precios petroleros del momento, producía una cantidad suficiente de divisas como para poder importar muchas cosas, pero no se consideró, una vez más, no se consideró en Venezuela de que los ciclos petroleros tienen un comienzo y tienen un final. Y ahora que estamos al final, pues nos damos cuenta de que las políticas que se tomaron en ese momento en contra de la producción nacional y a favor de la importación, pues nos iban a perjudicar al país en el muy corto plazo. Y ya estamos viviendo pues esos perjuicios. Te puedo hacer referencia, Chugo, también al año 1996. En el año 1996 los precios del petróleo pasaron por niveles de $8 el barril, o 8 o 9 dólares el barril. En ese momento también se produjo una cantidad mucho mayor de barriles de petróleo. Estábamos ya en ese momento en los 3.2, pero aún con esos mermados ingresos que tenía Venezuela en el año 96, segundo gobierno del presidente Caldera, pues Venezuela no pasó por las circunstancias de empobrecimiento, de carencia, de falta de productos que hay en este momento, como consecuencia justamente de que haya mucha producción interna, tanto en el sector primario como en el sector transformador, como te has referido, en este sector de la manufactura o en muchos otros sectores, porque Venezuela tenía una economía que se había venido construyendo progresivamente como para poder abastecer de manera significativa a su población, pero además generaba un volumen de exportación de productos distintos del petróleo que en aquel momento alcanzaba cerca de $7.000 millones. Así que la planificación de una economía basada netamente en petróleo, con el desprecio de lo que significa la transformación o la actividad interna, pues se traduce pues en los niveles de carestía, de empobrecimiento y de falta de oportunidades para los venezolanos, y en consecuencia pues vemos las altísimos niveles de desplazados que van yéndose a otros países en ausencia de poder tener en Venezuela oportunidades como para seguir adelante. Muchas gracias. Queremos agradecer vivamente a Juan Pablo Laquiaga, presidente de Conindustria, por esta información de primera mano que nos brinda. Ya escucharon ustedes entonces a los trabajadores del sector primario, los productores del sector primario los están saqueando, los productores de riquezas en el sector secundario, transformador de la economía, en el sector de la industria, los están haciendo cerrar sus puertas, los están haciendo quebrar. Todo eso se traduce en hambre. Hay una expresión famosa, no recuerdo si de Mandela o de Luther King, que decía que una sociedad puede ser evaluada, un país puede ser evaluado por cómo trata a sus presos, por cómo trata a sus más humildes pobladores. Bueno, resulta que en Venezuela tenemos datos ya concretos y estremecedores de cómo los reclusos en las cárceles venezolanas están literalmente
literalmente muriendo de hambre, falleciendo de inanición. Tenemos en línea al doctor Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien hace apenas unas 24 horas hizo una denuncia muy cruda sobre este particular. Humberto, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entiendo que el municipio de Sotillo, en una cárcel venezolana. Te escuchamos. Buenos días, Chu, a ti, a todas las personas que te escuchan y igualmente a familiares de la población reclusa de los centros penitenciarios y de las personas que se encuentran en calabozos policiales. Efectivamente, la semana pasada falleció una persona, o sea, lo sacaron del Polisotillo, que se encontraba detenido en esa estación policial, y ingresó sin signos vitales al centro médico que está ahí en esa localidad, y la calificación que le dieron es que murió de desnutrición. Pero es que eso no es nuevo, Chu. Eso el año pasado murieron más de 8 personas por esa situación que se está presentando en los diferentes cárceles del país y calabozos policiales, en vista de que los calabozos en Venezuela, de las policías municipales, policías estadales, policía nacional, policía CICPC, los que se encuentran detenidos, esas policías, uno, no tienen presupuesto para darle alimentación a los presos. Los presos comen lo único que le pueda llevar a los familiares. Antes le podían llevar algo, ahora le llevan muy poco a las personas que se encuentran detenidas, tanto hombres como mujeres. Y lamentablemente, si nos vamos a lo que es el presupuesto que tiene el Ministerio Penitenciario para darle alimentación a más de 57.000 internos que se encuentran en estos centros de reclusión, nos vamos a que por lo menos hacemos una comparación a que en Europa hay 59 euros para darle desayuno, almuerzo al preso. En Estados Unidos, $34. En Colombia, $20. En Venezuela, nada más tienen de presupuesto los que se encuentran en los centros de reclusión, en esos centros de hombre nuevo, 4.708 bolívares, menos de $1. Entonces, ¿cómo puede comer una persona con el desayuno con ese presupuesto? Y además de ello, si la ministra pide un presupuesto para más de 150.000 presos, ¿cómo se justifica que usted nada más alimenta a 57.000 que tienen vida? Si es que le da, porque ahí también mueren las personas de hambre y hasta los sacan a los centros de hospitalarios porque comen ratas, comen gatos, se desaparecieron los perros en los centros de reclusión, y es una sobrevivencia a que llevan a la privada de libertad a tener que comer de ese tipo de animales y roedores para poder sobrevivir. Lo que pasó en Polisotillo, que por lo menos ha circulado, ojalá llame la atención a los diputados, a los gobernadores, a los alcaldes y a la ministra y a todos estos que tienen responsabilidades en esta materia, a que lo que están en los calabozos policiales y en los centros de reclusión son sus presos. Y si nosotros hacemos una pequeña suma de lo que hay en los centros de reclusión, que son más de 56.000 internos, y los que están en los calabozos policiales, que están hacinados, súper hacinados, que hay más de 32.000 internos. Nosotros tenemos más o menos alrededor de 90.000, estamos llegando casi a 100.000 internos, y no puede ser justo a que usted no tenga presupuesto en las policías, tanto nacionales, estadales y municipales, para darle de comer a una persona que está bajo su responsabilidad. No es que está bajo la responsabilidad familiar, sino bajo la responsabilidad del Estado, y muere una persona por hambre, detenida bajo la responsabilidad del Estado, y bueno, y no hay ninguna investigación para ninguna de las personas que tienen que responder por esa vida de la persona, y ni siquiera hemos oído al fiscal, hemos oído a un juez de ejecución alzando la voz, porque es su responsabilidad vigilar el sistema penitenciario y responder por lo que son los derechos fundamentales de las personas que están recluidas. En esta entrevista, Chico, como lo he dicho muchas veces, cuando yo
exijo de que se le cumpla con la alimentación a los presos y porque no se tienen que estar muriendo de hambre en un país que tiene que tener la responsabilidad de darle las tres alimentaciones, desayuno, almuerzo y cena, es bien privilegio para los presos. Porque ahí es donde usted, con lo que inició el programa, con lo que decía Mandela, un país se reconoce no por el trato que le dan a sus seres más ilustres, sino a los más pobres, que son los presos. Y si nos vamos a lo que decía Dostoyevsky, la cárcel es el infierno, porque el infierno es no poder amar. Estamos conversando con Humberto Prado. Antes de finalizar, Humberto, quisiera que nos refrescaras un dato. ¿Cuál es el porcentaje de población reclusa procesada? ¿Cuál es el porcentaje de población reclusa cuya causa está ya en curso en manos de un juez? ¿Y cuál es el porcentaje de población condenada? Bueno, mire, nosotros de los centros de reclusión tenemos más o menos esos 50.000 que le hice referencia anteriormente, y casi el 70% de la población reclusa está en centros de reclusión, está en proceso, tienen retardo procesal y muchas veces llegan con una pastillita de esa para quitar el dolor de cabeza que se llama el plan Callapa. Entonces llegan los tribunales, los jueces, los fiscales, los defensores públicos a hacer el plan Callapa. Y no han abordado ese tema de fondo, no han atacado el problema de fondo, que el problema de fondo es simplemente que ha crecido la población reclusa y se ha quedado la misma población de lo que es el sistema de justicia. Entonces no hay suficientes jueces, no hay suficientes fiscales, no hay suficientes defensores públicos y una irregularidad desde el año 2011 es que la actual administración le dice a los presos que asuma los hechos, y además de que asuma los hechos, le dice que renuncie a su defensa para poner defensores públicos, y entonces le quita al preso a su defensor de confianza para que lo puedan atender en la entrevista del plan Callapa. Y eso sí, desde el año 2011 hasta la presente fecha que nosotros estamos conversando, no ha resuelto el problema de fondo. O sea, eso no sirve, eso simplemente es una pastillita para tomarse fotos, llevarse a los jueces y a los fiscales para que no haya despachos en los diferentes tribunales del país, cuando se tiene que incrementar el número de jueces y de fiscales y de defensores públicos por el número de población reclusa que usted tiene, para que haya por lo menos un sistema justo, una justicia a tiempo y no una justicia de tiempo, y el problema continúa. Y cuando usted tiene las pirámides invertidas de lo que son procesados, de los penados, ese sistema lamentablemente no sirve. Aquí simplemente se reúnen los poderes, como decía un amigo mío, se reunieron los mochos para rascarse, se reúne el presidente del Tribunal Supremo, se reúne la ministra, se reúne el fiscal general, se reúne el defensor, y continúa el problema. Los presos se mueren de hambre, tienen problemas de enfermedades de la piel, le da tuberculosis, también mueren de VIH y SIDA, y lamentablemente el Estado no responde por esa tremenda responsabilidad. Cuando usted no puede mantener un preso en 4 paredes, dándole sus 3 comidas, dándole cama, y que simplemente cuando te decreten la medida privativa de libertad, pasarlo a lo que son los retenes policiales por orden de los jueces, que la ministra no acepta sino bajo su responsabilidad, es cuando tienen que entrar por responsabilidad del juez, porque es su preso. Lamentablemente no estamos en un sistema de justicia, lo que estamos inventando, y con los presos usted no puede simplemente inventar. Usted, con la persona que tiene privada de libertad, usted tiene que, la justicia estará a tiempo para defenderte debidamente. Usted no tiene que estar imponiendo orden cerrado a las personas que entran en la prisión, sino lo que lo tienes que atender es a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, a nivel deportivo, a nivel cultural. Humberto, te queremos agradecer que nos hayas dado toda esta información. Era Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones. Escucharon entonces ustedes, mientras que en otros países se invierten 20, 18, 10 dólares para alimentación por peso, en Venezuela esa cantidad es inferior a $1. Esa es la realidad en Venezuela. Hay hambre, hay muertos por inanición, muertos por desnutrición en las cárceles venezolanas. Recientemente hubo también el caso de un señor que tuvo que ser trasladado a un hospital de emergencia porque se había comido 2 ratas y eso le había generado una obstrucción intestinal. Ese es el humanismo penitenciario socialista. Y ratificamos este último dato con Humberto Prado acerca de la población
penada y la población procesada, porque es muy importante que ustedes sepan que de cada 10 presos, 7 pueden ser inocentes, porque ningún juez se ha pronunciado definitivamente sobre su culpabilidad. Y recuerden que la Constitución garantiza eso que se llama la presunción de inocencia. Es decir, 7 de cada 10 venezolanos que están tras las rejas pueden ser inocentes, pero están pagando ya esa pena y ese peligro de morir de hambre en una cárcel venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de la fuerza de la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 61 años, sembrando el presente con vista al futuro. Haces trabajos por internet y recibes pago en plataformas como PayPal. Con AirTM puedes pasar ese dinero a tu cuenta de manera rápida y totalmente segura en un par de horas, sin importar dónde te encuentres. Es muy sencillo, solo debes entrar a airtm.com, regístrate y podrás pasar tu fondo a tu cuenta venezolana. Registrarte es gratis. AIRTM. AirTM, la forma más segura para mover tu dinero. En el restaurante Mi Cochinito Favorito, los jóvenes pueden compartir y disfrutar de una comida sana, tradicional y sabrosa, o de un rico sándwich de pernil, jamón o queso con los refrescantes batidos de frescas. Todo lo encuentras en la calle Nueva York, en las Mercedes. Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Ante una situación tan dantesca como la descrita, a lo largo del programa de hoy hemos podido ver cómo los productores del sector primario, los productores agropecuarios, son saqueados, son robados impunemente sin que haya autoridad que detenga a los perpetradores. Hemos visto también cómo el sector secundario de la economía, el sector agroindustrial, el sector industrial manufacturero, sería mejor decir, pero están prácticamente llevando al cierre a lo que queda del parque industrial venezolano. Todo eso genera hambre, esa hambre se expresa. Bueno, lo que está ocurriendo en los asilos de los ancianos, lo que está ocurriendo con nuestros niños en los basureros y en los hospitales, lo que está ocurriendo con los presos que están literalmente muriendo de hambre, todo eso está ocurriendo. Y todo eso genera una situación crítica. Frente a eso hay una sociedad en lucha. Frente a eso hay una ciudadanía despierta, alerta y combatiendo, exigiendo sus derechos, exigiendo democracia, exigiendo libertad, exigiendo condiciones de trabajo justas. Un ejemplo de esto es el sector de las enfermeras. Están previstas para los próximos días una serie de acciones de este gremio, gente cuyo trabajo consiste en salvar vidas y que hoy está planteando la necesidad de que sea atendido como urgencia el sector. Tenemos en línea a Ana Rosario Contreras, ella es presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Ana, muy buenos días, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué es lo que está planteado en los próximos días desde este sector? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Bueno, desde el gremio de enfermería, un saludo al pueblo venezolano, nuestro compromiso con este pueblo de que cada día está más afectado por la emergencia compleja en materia de salud que afecta a nuestro sector, del cual no escapamos los profesionales de la enfermería, que hoy, Chu, estamos prácticamente empobrecidos. Una situación grave desde el punto de vista económico. No solamente es el hecho de que nos están obligando a trabajar en condiciones infrahumanas, donde el 90% de los insumos no existen en nuestros hospitales, no tenemos medicamentos, donde prácticamente estamos ejerciendo una práctica contemplativa, o sea, ver morir a nuestros pacientes y sin poder intervenir a través de las buenas prácticas profesionales porque no hay insumos, que es una responsabilidad del Estado venezolano, y así lo dice el artículo 83-84 de la Constitución. Pero además de este dantesco panorama en la cual estamos logrando los profesionales de la salud, y en el caso que me preocupa el gremio de enfermería, también este patrono gobierno tiene a este sector, al igual que el resto de los venezolanos, con unos sueldos y salarios que no tienen ninguna correspondencia
con el costo actual de la cesta básica. Hoy vemos como, por ejemplo, la cesta básica en Venezuela está casi por alrededor de los 35 millones y un trabajador de Venezuela, y en el caso de la enfermería está ganando un promedio de 1.300.000 en global, porque si se le aplican las deducciones legales que se hacen, esto es un ingreso que puede quedar menos de 1 millón de dólares. La gran pregunta, y es una que le hacemos al ciudadano presidente de la República, al señor ministro de Salud: ¿qué ciudadano puede vivir con un ingreso que está rondando con un bono alimentario de 915.000 que todavía no lo hemos cobrado, pero que ya estamos sufriendo el efecto de la espiral inflacionaria? ¿Qué trabajador puede en este momento decir que puede subsistir? Estamos en situación de riesgo de la subsistencia de nuestra familia, y es por ello que le informamos al pueblo venezolano que ya hay estados donde están en pie de lucha, como es el estado Barinas, el estado que vio nacer al extinto presidente Chávez, y que hoy el personal de enfermería está en batalla desde hace una semana, exigiéndole al gobierno no que me dolarice el sueldo. Le estamos exigiendo al gobierno que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que establece de manera categórica que para fijar aumentos y salarios se debe tomar en común una referencia la cesta básica, cosa que lamentablemente pues nunca se hace, y en este momento de emergencia compleja que dio el país en materia económica, en materia sanitaria, pues se hace necesario que el presidente de la República, en vez de estar dando bonos, bonitos y bonotes, tendría que establecer y cumplir un mandato constitucional, que es otra cosa, que garantizarle calidad de vida a sus pobladores a través de un salario digno que nos permita esa calidad de vida que todos merecemos. Por ello, el personal de enfermería, a partir de mañana 13 de marzo, iniciaremos a escala nacional una serie de actividades que no tienen sino un objetivo específico: que el presidente de la República resuelva definitivamente la crisis en materia de salud, porque no vamos a seguir siendo testigos cómplices como fallece nuestro compañeros venezolanos a través de las malas políticas que en este momento pues ha establecido el Ministerio de Salud, que no ha sido efectivo y que tiene en grave riesgo la vida de miles y miles de venezolanos. Y decirle al gobierno nacional que las enfermeras y enfermeros necesitamos un sueldo digno que nos permita garantizarle a nuestros hijos calidad de vida. Y eso no es otra cosa que cumpliendo con el mandato que establece la Constitución, que es que los sueldos y salarios se establezca tomando como referencia el costo de la cesta básica, que según los expertos en materia, en este momento está rondando los 35 millones de bolívares. Esto es su llamado. Mañana vamos a iniciar una actividad a nivel nacional en cada centro de salud que se denomina El Pitazo, por la salud y contra el hambre. Es decir, le estamos haciendo un llamado de atención al gobierno nacional, que la enfermería mañana asume el rol histórico de lucha en la defensa de los salarios, y que vengamos para evitar con esto la profunda diáspora que se está presentando en nuestro sector, que le está sumando a ya el comprometido sistema otro agravante, que no va a tener enfermeras que atiendan a los pacientes, porque las enfermeras están buscando en otras latitudes lo que en Venezuela no se le entrega: condiciones de trabajo dignas y salarios que permitan vivir con calidad de vida. Y el día miércoles vamos a hacer el pancartazo, y a partir de jueves y viernes vamos a iniciar con 1 hora de brazos caídos progresivamente, y evaluaremos la respuesta del ciudadano presidente de la República, quien es el que está obligado a fijar su salario para seguir tomando decisiones al respecto. Muchísimas gracias. Era Ana Rosario Contreras, ella es presidenta del Colegio del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Nos informa entonces que la agenda de lucha que tienen planteada para mañana: un pitazo en todos los hospitales, en todos los centros de salud; para el miércoles un pancartazo, y a partir del jueves iniciarán con 1 hora de protesta de brazos caídos, que irá creciendo, nos informa, a partir de tener o no respuesta por parte del Ejecutivo. Están exigiendo que se cumpla la Constitución, que establece que un criterio para la evaluación del tema salarial sea tomar en cuenta el costo de la cesta básica alimentaria. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve.
Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana, queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Invita a 6 amigos y tú vas gratis a la Isla de la Tortuga con tu viaje en primera clase. Disfruta de 3 días y 2 noches a bordo de una lancha exclusiva y atención personalizada. Llámanos al 0414-330-4342 o escríbenos a info@tuviajeenprimeraclase.com, el sitio donde nuestros clientes son VIP. No hay que ir tan lejos para aprender a hablar inglés. Random Language Institute ofrece los mejores programas para aprender a hablar inglés en el exterior y no muy lejos de casa. Nuestro instituto se ubica en Trinidad y Tobago, un país de habla inglesa. Contamos con alojamiento y 23 horas de clases semanales y 5 programas adaptados a tu conveniencia. Random Language Institute, rompiendo barreras, construyendo relaciones. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tengo tiempo justo para apenas invitarlos a conocer un documento que liberamos el día de ayer. Se llama 3 políticas, 2 actos, un solo frente. Su párrafo inicial dice así: en la oposición venezolana son reconocibles hoy al menos 3 políticas, la que representan Corina Machado y Antonio Ledesma, agrupados en la plataforma Soy Venezuela, la que representan los partidos del llamado G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, y sus dirigentes más connotados, Borges Capriles, López Guerrero, Ramos, Rosales, y finalmente la que en la actualidad tiene como centro de candidatura del exgobernador Henry Falcón. Cada agrupamiento tiene aciertos y errores, luces y sombras, fortalezas y debilidades. Como esfuerzo para unificar un solo torrente esas 3 políticas, el pasado martes 6 se produjo en la magna luz de un evento que, presentado como Asamblea de la Sociedad Civil, constituyó un éxito total, no solo por el lleno del aforo, sino por la variedad de los actores sociales que allí hablaron. Y por el inmenso respeto que caracteriza el encuentro. Nadie trató de tomar ventaja de la tribuna, nadie intentó jalar la brasa para su sardina. La proclama final no se tradujo ni en un llamado a la abstención, ni en un manifiesto por la participación. Unidad y la ruta común fue la exigencia de todos los presentes. 48 horas después, el jueves 8 se produjo otro evento de dimensiones más reducidas y de impacto considerablemente menor, pero igualmente importante y respetable. Actuando como convocantes y ejerciendo las prerrogativas que tal condición implica, los partidos del llamado G4 invitaron a los actores políticos y sociales que consideraron pertinente y en ese contexto no propusieron, sino que informaron la constitución de una nueva plataforma llamada Frente Amplio Venezuela Libre, con una estructura ya definida y una agenda preestablecida que inicia con la previsible convocatoria de 2 marchas centradas en el tema de las condiciones electorales. Veamos, este escenario de 3 políticas en el campo democrático ha sido modificado por los 2 eventos realizados en la semana que recién culminó. La respuesta es no, al menos no todavía. Así como saludamos el evento de la sociedad civil del martes 6 y lo calificamos como esperanzador, saludamos también el acto organizado por algunos partidos el jueves 8 y no vacilamos en calificarlo como positivo porque muestra la recomposición del llamado G4. Pero tal como es posible saludar ambos eventos, también es necesario recordar que son insuficientes. Sigue siendo urgente que se establezcan vasos comunicantes entre Soy Venezuela, el Frente Amplio y la coalición de partidos que apoya la candidatura de Henry Falcón. El adversario tiene muchos recursos y ningún escrúpulo, y eso obliga a que la política democrática sea claramente unitaria si quiere ser exitosa.
Ese es el llamado que hacemos en este documento. Finalmente estamos planteando la necesidad de que antes del 20 de mayo, preferiblemente, o después del 20 de mayo, si no hay más remedio, las tres políticas que existen en el seno de la oposición venezolana se encuentren para poder dar con éxito la lucha por la democracia y por la libertad que reclama el pueblo venezolano. Trabajaba para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio Saida Castillo, al frente de los controles César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión.